pues pensemos y reflexionemos en torno a cómo se ha construido y qué ha resultado de la implementación de políticas neoliberales, no solo en el Estado de México, sino en general en el país como tal, ¿no? Y bueno, la introducción, el tema es espacio público y neoliberalismo, ¿no? La pregunta de investigación desde la que parte, valga la redundancia, mi investigación, pues es la siguiente. ¿Cuál ha sido la influencia del despliegue e implementación de políticas neoliberales en el espacio público del Estado de México? Y cómo el caso del Parque Ciudad Jardín Bicentenario es un caso representativo de esta situación. Bueno, para la segunda parte de esta pregunta, algo que es muy relevante y que creo que mm, ha marcado el por qué decidí cambiar de la Ciudad de México al Estado de México es la justificación metodológica del parque, ¿no? Más allá de las implicaciones que para mí personalmente tiene este lugar, este parque, pues también hay un punto metodológico muy importante que es el vacío en la literatura tanto desde la ciencia política como del urbanismo, como de la arquitectura y de otras disciplinas que se enmarcan dentro del estudio del espacio público, las dinámicas que ahí ocurren, políticas públicas, etcétera. Pues bueno, este vacío que un poco más adelante voy a presentar con mayor detalle, creo que es algo que define el por qué decidí cambiar al Estado de México y a este caso particular por sobre la Ciudad de México, ¿no? Que en la Ciudad de México hay bastante literatura en torno al espacio público, las dinámicas, la transformación de las dinámicas y cómo se ha modificado a partir de la implementación de políticas neoliberales. Sí retomaré, por ejemplo, a Patricia Ramírez Curi, quien es una importante y destacada autora e investigadora, también parte de la UNAM, que estudia particularmente la Ciudad de México, y si bien hay estudios que sí toman en cuenta la zona metropolitana del Valle de México, pues normalmente no se estudia particularmente lo que sucede en el Estado de México, ¿no? Y bueno, la hipótesis en este sentido, pues es la siguiente. La instrumentalización de políticas neoliberales en el Estado de México ha incidido en su espacio público. Como caso representativo de esta situación, se encuentra el Parque Ciudad Jardín Bicentenario en el municipio de Nezahualcóyotl, ¿no? Y bueno, más o menos para que tengamos una cierta noción de dónde está y qué es el Parque Ciudad Jardín Bicentenario, como ya lo había mencionado, es en el municipio de Nezahualcóyotl. Y bueno, del lado superior izquierdo podemos ver una foto que proviene de la Fundación Carlos Slim, de la propia página de la fundación, y que, bueno, es de hace aproximadamente 8 o 10 años, y es el estado en el que se encontraba el parque como tal hace ya un buen rato, ¿no? Todavía había algunas nociones de que se podía estar estaba, vaya, había cuidado, digamos, del espacio, podía ser utilizado por la población y había un uso constante, ¿no? En la parte inferior derecha podemos visualizar geográficamente a partir de una captura de pantalla tomada o recuperada desde Google Maps vía satelital, pues podemos ver un poco dónde se encuentra. En la parte inferior se logra ver la colonia Tamaulipas, del lado izquierdo está la colonia El Sol, ambas colonias con una gran cantidad de dificultades para acceder al agua, aseguramiento del agua, y que bueno, vamos a ir conociendo un poco más porque es importante tomar en cuenta la falta de agua en las zonas aledañas y que también, bueno, el municipio de Nesa es un municipio que históricamente ha carecido del aseguramiento de la mayoría de los derechos o una gran cantidad de derechos básicos vinculados con los servicios básicos, valga la redundancia, entre ellos, por ejemplo, el derecho al agua, ¿no? El derecho a agua potable. Y bueno, ahí podemos ver un poco, se logra ver el cursor. En la parte de arriba tenemos Nabor Carrillo, este vaso regulatorio que resulta de lo poco que queda del ya extinto lago de Texcoco. Y del lado, ya lo más pegado a la izquierda, podemos ver el penal y el Palacio de Justicia de Nezahualcóyotl, ¿no? Aquí se logra ver la Plaza Ciudad Jardín y el complejo comercial Plaza Jardín, ¿no? Todo esto que vemos detrás, en medio, entre Nabor Carrillo y las plazas comerciales, es el Parque Ciudad Jardín Bicentenario. Algo importante a destacar es que tanto la Plaza Ciudad Jardín como el complejo comercial Plaza Jardín
forman parte de lo que en el proyecto, derivado de la iniciativa privada en participación con el gobierno estatal, pues resulta y es nombrado como Parque Ciudad Jardín Bicentenario, ¿no? Entonces, todo ello es parte de un mismo complejo y un mismo sistema propuesto en 2006 aproximadamente. Y bueno, como les mencionaba, ¿cuál es la justificación para para este, para escoger o para tratar este tema por encima de otros? Pues es que hay una amplia literatura realizada sobre el espacio público y su relación con el neoliberalismo en América Latina. Es decir, es un tema que se encuentra vivo en la literatura, ya sea desde el urbanismo, desde, como les mencionaba, la ciencia política, la arquitectura, la sociología urbana, la antropología, que tienen que ver mucho con el estudio de las transformaciones y cómo ha modificado el neoliberalismo o las políticas neoliberales, el espacio público y las dinámicas que en él suceden en torno a América Latina. Hay demasiada, o hay muchas más bien, en literatura, sobre todo desde Colombia, en Medellín, Bogotá, Cali, y en México también hay algunas, particularmente sobre, como ya mencionaba, la Ciudad de México, pero también en Cuernavaca, Los Cabos. Sin embargo, no hay una que retome este tema en particular, o al menos yo no he podido localizar una, una investigación como tal que estudie particularmente este caso, ¿no? Y por ello es el segundo punto, la poca o nula literatura que hay sobre este tema en el Estado de México y que, bueno, como vamos a ver más adelante, con los diversos casos que hay, ¿no? De esta neoliberalización del espacio público en el Estado de México, ¿no? Que es el estado con mayor población del país, más o menos con 18 millones, ¿no? Y bueno, la importancia del proyecto del Parque Ciudad Jardín Bicentenario para el neoliberalismo en el Estado de México y la zona metropolitana del Valle de México. También lo retomaremos un poco más adelante, pero bueno, es parte de la justificación de por qué creo yo o considero que el Parque Ciudad Jardín Bicentenario tiene una relevancia fundamental para la implementación de políticas neoliberales en el Estado de México y el desarrollo y consolidación de este proyecto, ¿no? Justamente aquí hay unas pequeñas citas que se vinculan con este tema, que bueno, desde Rosas en 2013 menciona que rescatar, reciclar, integrar el sitio a la nueva dinámica urbana del municipio, la metrópoli y del capital. Es decir, la comprensión que se tiene del espacio público en un principio neoliberalizador de integrar a espacios históricamente marginados y periféricos, que en este caso serían esa y otros municipios aledaños, que tienen influencia cultural y social de Nesa, como pueden ser Chimalhuacán o Los Reyes, y que bueno, justamente lo que se trataba de hacer, o lo que nos menciona en este caso Rosas con esta pequeña cita, pues es la importancia que tiene el proyecto para con el crecimiento y el desarrollo del capital inmobiliario, financiero, en este caso comercial, en la zona, ¿no? Y justamente también lo menciona Negrete, que en torno al título de su trabajo, que es Ciudad Jardín Bicentenario, ejemplo mundial de sustentabilidad y responsabilidad social. Sobre ello añade, la obra ecológica, deportiva, educativa, médica y comercial más ambiciosa jamás creada. Otra razón por la cual el Parque Ciudad Jardín Bicentenario es un ejemplo fundamental, o por lo menos pienso yo que es un ejemplo importante y que debería de ser objeto de estudio de más disciplinas y que debería de ser, estar mucho más presente en la literatura académica de lo que está, porque fundamentalmente es eh, digamos, digamos, pues, hemerográfico, ¿no? Y bueno, básicamente el Parque Ciudad Jardín Bicentenario fue edificado sobre lo que fue el tiradero de Nezahualcóyotl, el uno y 2 que eran dos tiraderos fusionados debido al tamaño, y la antigua ciudad deportiva de Neza, ¿no? Que era pública, era totalmente libre, de libre acceso, y que buscaba evitar la emisión a través de llevar a cabo este proyecto de 22.000 toneladas de CO2 y 93.000 toneladas de CO2 al año, ¿no? Que además también proponía, como veremos un poquito más adelante, beneficios a partir de esto, ¿no? De la basura y la energía que genera. Aquí una pequeña imagen de lo que era la zona deportiva de Ciudad Jardín, 76 canchas de fútbol, que fueron variando, no solamente están dedicadas al fútbol, hay canchas, como ya veíamos un poco más atrás, de muchas otras disciplinas, hay un gimnasio techado en donde se realizan actividades como hockey,
en la actualidad, vaya, ¿no? También hay canchas de básquetbol, una cancha para fútbol playa, fútbol rápido, béisbol, fútbol americano, etcétera. Y bueno, ¿cuál es el planteamiento del problema? Pues el planteamiento del problema es el espacio público constituye una base fundamental para la construcción de ciudadanía y fortalecimiento democrático. No decidí añadir aquí citas de diferentes autores, si las hay, para no tener tan cargada la diapositiva, ¿no? Y ser un poco más rápidos en cuanto a la prestación de información. Pero más adelante vamos a hablar de los diferentes conceptos, conceptualizaciones y a partir de qué teorías y conceptos elaborados por autores y autoras fundamentalmente de Iberoamérica, pero también incluiremos un poco a algunos autores anglosajones, pues se construye esto, ¿no? Que el espacio público es la base fundamental para la ciudadanía y el fortalecimiento democrático. En cambio, el neoliberalismo y los cambios políticos y económicos derivados, así como el avance tecnológico y las transformaciones, así como, perdón, y las transformaciones socioculturales, han incidido en el espacio público primordialmente de forma negativa, igual recuperando a algunos autores más, afectando derechos ciudadanos de accesibilidad e inclusión social y el derecho a la ciudad, que es importantísimo para esta investigación, provocando el aumento y la amplificación de desigualdades sociales, económicas y de género. Pensemos esto en un municipio históricamente marginado de la periferia y con problemáticas no solo del derecho a la ciudad, sino del aseguramiento de otros derechos básicos fundamentales, como por ejemplo el derecho al agua, ¿no? Como ya lo mencionábamos. Este es el esquema general de investigación. Tres capítulos que pueden ir cambiando un poco. El primer capítulo fundamentalmente es un marco teórico. Ya ese siento que es el capítulo que se encuentra más elaborado, ya finalizado prácticamente. El segundo capítulo, bueno, el primer capítulo nada más funcionando así como marco teórico y donde se va a desglosar la inclusión en el espacio público, su relación con el poder, el derecho a la ciudad, su importancia y lo que es la neoliberalización del espacio público, fundamentada en dos procesos particulares, que es la mercantilización y la privatización. Después, la neoliberalización del espacio público en México. Partiremos de una contextualización histórica y política del neoliberalismo en México y después el impacto de la neoliberalización del espacio público en el Estado de México. Finalmente, el tercer capítulo son las transformaciones en el espacio público del Estado de México, eh, que se divide en el derecho a la ciudad en el Estado de México y el caso del Parque Ciudad Jardín Bicentenario en esa Estado de México. No añadí la introducción, que sí va al inicio y las reflexiones finales, para no cargar igual de información la diapositiva. Y bueno, el espacio público, el poder y la neoliberalización, cómo se relacionan y cómo se vinculan. Pues el espacio público, o bueno, parto de que el espacio público es un concepto multifacético y polisémico, como menciona Fernando Carrión, y quien también será fundamental, como mencionaba ya al inicio, en esta investigación. Partiré de o se busca partir, digamos, de la conceptualización de espacio público desde Nora Rabotnikov, que realiza tres distinciones de lo que es el espacio público. La primera y la segunda, fundamentalmente apegadas al interés público en contraposición al interés privado en el primer caso. Un segundo lugar, más como en lo público contrapuesto a lo oculto, pero la que nos interesa y que es la síntesis en un ejercicio un tanto dialéctico, la que nos interesa es la tercera concepción o conceptualización que se realiza de parte de esta autora, que entiende al público como lo abierto y accesible. Entonces, a partir de entender al espacio público como eso que es abierto y accesible para todos y todas, eh, partiremos hacia lo que propone Jordi Borja, ¿no? Jordi Borja, más que nada, nos menciona que el espacio público es la expresión de la ciudadanía y de los derechos ciudadanos, es la expresión de la democracia en su dimensión territorial. Y finalmente, y muy fundamental y parte central de la teoría que esperamos y del marco teórico que tenemos para construir esta investigación, es Fernando Carrión, que considera el espacio público como un espacio de alteridad, entendiendo la alteridad como en, el reconocimiento del otro en la ciudad, ¿no? Es un concepto que parte de la pedagogía, pero que Fernando Carrión recupera bueno, la filosofía, de ahí a la pedagogía, y Fernando Carrión lo recupera un poco para este estudio del espacio público y el derecho a la ciudad. También cabe mencionar a otros autores, por ejemplo, a Zeta Lowe, que habla de la inclusión y exclusión en el espacio público,
a Di Mazo, Vidal y Berroeta, que también nos van a hablar un poco de las disputas ideológicas que se dan y que también bueno, se van a ser mencionados, digamos, en este primer capítulo en el apartado 1.2. Pilar Monreal, por ejemplo, y un par de autores que son Antonio Miranda y Manuel Delgado, perdón, quienes se vinculan mucho con David Harvey, ¿no? En el entendimiento del espacio público y su vinculación con el neoliberalismo y lo que ello, cómo se relacionan y cómo interfiere el neoliberalismo en el espacio público y cómo inclusive lo va a implementar como parte de una dinámica beneficiosa para el neoliberalismo y que inclusive desde David Harvey se menciona esto como una parte fundamental de las dinámicas del capitalismo y del crecimiento y de la supervivencia del capitalismo en las últimas, bueno, más bien en su evolución histórica, a Henry Lefebvre para básicamente conceptualizar el derecho a la ciudad, que es desde donde partimos para entender lo que implica el derecho a la ciudad como este aseguramiento de, para las personas de transformar y modificar el espacio urbano en el que viven, ¿no? El que habitan más bien es el concepto eh, eh, correcto. Y bueno, a partir de ahí, pues es importante mencionar que la neoliberalización sucede, digamos, o bueno, al menos yo la ubico desde tres puntos fundamentales. El primero de ellos, como una concepción residual desde la arquitectura, se comprende al espacio público como un espacio que únicamente hay que llenar y que no tiene unos fines sociales más allá de ser llenado para que las personas puedan transitar y cumplir con dinámicas básicas, ¿no? O sea, no hay realmente, no hay una conceptualización del espacio público como algo funcional o que puede ser beneficioso para la ciudadanía. Y pongo desde la arquitectura del urbanismo moderno porque la realidad es que allá hay muchísimas corrientes y muchísimas autores y autoras que defienden la idea del espacio público como algo fundamental para la ciudadanía, como lo estamos viendo, pero digamos desde las concepciones más tradicionales y que se adhieren un poco más a las lógicas del capital, pues podemos encontrar esta primera conceptualización como un espacio residual. En segundo lugar, el espacio público transita a partir de estas concepciones residuales hacia ser comprendido como un bien económico y comercial, que como podemos adelantar, empieza a conceptualizarse la idea de espacio público, la noción de espacio público como un bien mercantilizado, ¿no? Se empieza a dar este proceso de mercantilización, de entender el espacio público como algo que puede ser un bien que puede ser aprovechado con fines económicos y comerciales, poniéndolo por encima de, de la ciudadanía y los derechos humanos, ¿no? Y finalmente, pues es la neoliberalización del espacio público, donde se concreta ya el entender el espacio público como un bien comercial que suele llevar pero que no tienen que ir de la mano, ni tienen que ir primero la mercantilización y luego la privatización, pero que suele ir de la mano con la privatización, ¿no? No son, forzadamente no van de la mano, pero normalmente y casi en todas las ocasiones suele suceder que vayan, aparezcan en la conceptualización fundamentalmente partidos políticos, gobiernos y otros actores políticos y sociales de esta manera, ¿no? Y bueno, la liberalización del espacio público en México, que sería el segundo capítulo, en donde pretendo desglosar o presentar de forma breve el contexto del neoliberalismo en la región, particularmente sería en América Latina, en las crisis económicas y políticas, la agenda de Washington, y pasar ahí al neoliberalismo en México, ¿no? ¿Cómo se implementó el neoliberalismo en el país? Los antecedentes históricos que hay, fundamentalmente en los años 70, la crisis del petróleo en México y las crisis económicas que arrastró durante la década de los 70 del país. Una vez que el periodo, digamos, el periodo del milagro mexicano había concluido, pasando con las primeras políticas y el primer presidente que implementó políticas neoliberales, que es Miguel de la Madrid. Después de ello, Salinas de Gortari, en los años 90, y finalmente, ya no lo coloqué, pero Ernesto Zedillo también sería relevante en este caso. Bueno, después seguiría con la implementación del neoliberalismo en el Estado de México, que lo divido o lo puedo percibir desde tres posturas fundamentales, que sería una visión estratégica
del neoliberalismo en el país o para el país, el despojo, que va inmerso con la neoliberalización y la privatización por naturaleza, y la violencia desmedida que ha habido en el Estado de México, o que como hipótesis sostengo, que ha habido una violencia excesiva, en contraposición a lo que podemos visualizar, por ejemplo, en la Ciudad de México, como veremos un poco más adelante, al ver algunos casos que se pueden revisar de ello, eh, la violencia que ha habido en el Estado de México, que también es una parte fundamental que considero eh, debería otorgar mayor relevancia al, a la investigación de este tema en la literatura y en las diversas disciplinas que les atañe al espacio público. Y las transformaciones en el espacio público del Estado de México sería el tercer capítulo, Derecho a la ciudad en el Estado de México, cómo ha sido transformado el espacio público en el Estado de México. Parto de estas preguntas y justamente como ya lo mencionaba, pues son tres proyectos fundamentales que podemos ver y de los cuales se puede ejemplificar estas transformaciones que ha sufrido el espacio público a partir de la implementación de proyectos neoliberales, todos ellos durante la primera década del siglo XXI. El aeropuerto de Toluca, el proyecto del NAIM, que podemos recordar que aquí ya hay, por ejemplo, la matanza o la masacre de Atenco, que incluye, digamos, el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México y las disputas que han habido históricamente en torno a ello en las comunidades aledañas, y el tren suburbano, ¿no? La implementación del tren suburbano con este modelo privado-público y el despojo de tierras y, bueno, sobre todo en estos tres casos, también las promesas incumplidas, que también son una variable, pues, que podemos observar en todos los casos. Y bueno, después de ello, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, la Constitución en 2007, que es fundamental y que pone a la Ciudad de México como una ciudad pionera en la relevancia por el derecho a la ciudad, la Constitución Política de la Ciudad de México en el 2018, que ya incluye en la Constitución el derecho a la ciudad, de la supremacía del derecho a la ciudad, que bueno, no se logró concretar antes porque no había Constitución Política de la Ciudad de México, pero en cuanto surge la Constitución, pues ya se añade este punto, y la Constitución Política del Estado de México, que no es hasta 2019 cuando asegura en su artículo quinto, no como un artículo como tal, no, lo menciona más bien como parte del aseguramiento de otros derechos, no ahonda mucho en el derecho a la ciudad como sí lo hace la Constitución Política de la Ciudad de México. Ya en el 2019 es cuando es añadida esta reforma, y el caso del Parque Ciudad Jardín Bicentenario, ¿no? El Parque Ciudad Jardín Bicentenario, como ya les mencionaba, pues también implicó violencia, despojo y un proyecto, como ya vimos, estratégico para la implementación, la consolidación y el funcionamiento del proyecto neoliberal capitalista en la zona metropolitana del Valle de México y en el oriente de la ciudad. Bueno, básicamente el Parque Ciudad Jardín Bicentenario se presentaba como un proyecto sustentable, ecológico y comercial. Lo pongo en signos de interrogación porque no hasta qué punto un proyecto sustentable y ecológico que busca solventar las problemáticas ecológicas que hay en un municipio tan poblado como es Nesa, pues puede ser comercial, ¿no? Que al final de cuentas va a ser el único punto que va a mantenerse relevante para, en la actualidad, y que va a permanecer abierto durante los eh, casi 16 años que lleva de existencia el parque. Y bueno, se presentaba como un proyecto donde habría captación de agua pluvial, energía a partir de la biomasa que se genera de los desechos y de la basura que existían en los tiraderos, y que proponía una suficiencia energética, puesto que la energía que se iba a generar a partir de la biomasa iba a abastecer de electricidad a todo el complejo, que parecía en 2009 cuando se inaugura, tenía un inicio prometedor frente a una realidad inconclusa, porque tan solo en el 2013, ya tan solo 4 años después de que es inaugurado, pues no se sabe si es clausurado, si es cerrado únicamente. Lo que sí se descubre es que lo que antes era la deportiva de Nesa, ahora es un espacio privado que depende fundamentalmente y que ahora
prácticamente es propiedad de Carlos Slim, ¿no? De Fundación Slim, y que es administrado a través de un patronato. Como veremos un poquito algunas noticias, es administrado a través de un patronato en donde no participaba, o en ese momento se quejaba en 2013 el presidente municipal de Nesa, Ernesto Cepeda, de esta problemática, ¿no? Un inicio parecía prometedor el proyecto, que funcionó a lo largo de 4 años, inclusive con un proyecto de un equipo deportivo de fútbol de la segunda división. Se llevaban a cabo una gran cantidad de deportes dentro del espacio, y sin embargo fue cerrado durante el 2013. Derivado, se mencionan muchas noticias hemerográficas a partir de las problemáticas, los problemas que había políticos bueno, el gobierno municipal y el gobierno estatal. El gobierno municipal, en aquel momento el PRD, Partido de la Revolución Democrática, y en el partido estatal, pues el PRI, ¿no? Un abandono y posterior privatización que durante los siguientes años ha sido utilizado para mítines políticos, campañas electorales, la cancelación de diversos proyectos que proponían recuperar el espacio. Inclusive podemos hablar de militarización, porque se implementó un proyecto en 2021 para lograr colocar una base, una estación de la Guardia Nacional dentro del espacio, y las nuevas propuestas que se han recuperado a lo largo de los últimos 4 años, especialmente para utilizar y recuperar el espacio. En la actualidad sí desarrollan algunas actividades deportivas, pero en un momento más vamos a ver cómo se encuentra justamente en estas fotos. Podemos observar cuál es la realidad actual del espacio. Estas fotos fueron tomadas en 2020. La realidad no ha cambiado mucho, tal vez en la recuperación de algunos espacios como los baños, que podemos ver inclusive hay grafiteados, inoperantes, los complejos deportivos, el estadio en el cual no se pueden realizar actividades debido a la peligrosidad y al posible colapso, no solo de las gradas, que también sucede en las gradas de las canchas de béisbol, sino de la pista, ¿no? Que es un peligro latente para las personas y donde ya han ocurrido accidentes. Esta es una noticia hemerográfica de la revista Proceso, en donde nos habla sobre pues justo estas promesas incumplidas que ha tenido a lo largo de más de 10 años el proyecto del Parque Ciudad Jardín Bicentenario. Y decidí concluir, justamente ya para finalizar en esta media hora que se me otorgó, con los objetivos. ¿Por qué no los puse adelante? Pues porque no es una investigación que esté ya finalizada. Entonces, a partir de todo lo que les he presentado, esto es lo que busco ubicar con esta investigación. En un primer sentido, es identificar más bien la forma en que el despliegue de políticas neoliberales ha transformado e impactado el espacio público del Estado de México, y cómo este proceso se puede ejemplificar a través del caso del Parque Ciudad Jardín Bicentenario en esa, ¿no? Ya también bueno, también pienso retomar un poco el por qué no hubo resistencia, o por qué parece que no existió realmente, más allá de algunos periodicazos y reportajes, desde la población de comunidades aledañas, como lo es la Colonia El Sol y la Colonia Tamaulipas, sobre todo porque el espacio del complejo comercial Ciudad Jardín y de la Plaza Ciudad Jardín nunca ha dejado de funcionar, y siempre han estado abastecidos de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha habido un, un intento por recuperar el espacio, por cerrar, por asegurar este derecho al agua de parte de los colonos de la Colonia El Sol y la Colonia Tamaulipas, fundamentalmente? ¿Por qué no ha existido, ¿no? Esta lucha que justamente no está vinculada, ¿no? a la plaza, como sí lo puede ser, por ejemplo, con Mítica y el caso del pueblo de Joco, en donde sí hay un enfrentamiento y sí hay una relación entre el consumo de agua de la plaza y la falta de agua en las zonas aledañas? En este caso no lo hay, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Entonces, en particular, los objetivos serían reconocer cómo ha sido el proceso de neoliberalización del espacio público del Estado de México y cuáles son sus características. Esto que ya mencionaba, en donde hay un fin estratégico desde el gobierno estatal o federal, el despojo, la violencia, y como podemos observar, pues el tratar de integrar a las dinámicas de la Ciudad de México, como adelantaba al inicio, de la metrópoli, a estas zonas periféricas. Y finalmente visualizar cuál es la relación entre el espacio público y la neoliberalización en el contexto específico del Estado de México, y cómo el caso del Parque Ciudad Jardín Bicentenario puede ser este caso representativo a nivel local,
regional y tal vez nacional, ¿no? Eh, a nivel local, fundamentalmente en los municipios aledaños, en el oriente de la zona metropolitana del Valle de México, a nivel regional para el Estado de México y estados aledaños, ahora que hay proyectos para implementar sistemas que cooperen o que puedan subsanar las carencias que ya tiene el Cutzamala, el sistema Cutzamala, a nivel regional, cómo se dan estas luchas neoliberalizadoras o en defensa más bien de resistencia a caer, eh, a que el espacio público caiga en las manos del neoliberalismo. Y finalmente, ya desde un punto de vista nacional, ¿no? Cómo este parque o este caso y el neoliberalismo en el Estado de México se puede entender desde un proceso más bien nacional, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente todo. Les agradezco mucho, agradezco al programa de investigación en cambio climático por permitirme esta oportunidad y a la profesora Daniela Lemus por también asesorarme en este proyecto. Y pues bueno, eso sería básicamente lo que yo podría compartir. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante tu investigación. En este momento, la doctora Laila Patricia Estefan te va a retroalimentar. Voy a leer su semblanza. Ella es doctora en geografía por la UNAM, maestra en estudios regionales por el Instituto Mora y licenciada en desarrollo y gestión interculturales por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado en instituciones públicas, nacionales e internacionales en materia de análisis territorial y regional como la UNAM, OEA y CIA, además de impartir cursos a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM y el Instituto Mora. Sus intereses de investigación se centran en los cruces interdisciplinarios entre las geografías urbanas, regionales, la historia, el medio ambiente y el cambio climático. Actualmente coordina el seminario Agua para una ciudad sostenible en el PUEC UNAM, donde también realiza tareas de investigación ligados a asuntos sobre sustentabilidad urbana y regional. Adelante, doctora, y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Eh, y bueno, también, en primer lugar, bueno, agradecer también al programa de investigación en cambio climático de la UNAM por esta amable invitación. Y por supuesto también, Oscar, a ti por la presentación de tu trabajo de investigación que está ligado a tu tesis de licenciatura. Eh, en efecto, pues bueno, voy a hacer algunos comentarios. Yo sé que es un trabajo que está en construcción, entonces, después de otra cosa, espero que estos comentarios te ayuden a reflexionar y tal vez sobre todo ajustar algunos aspectos de gran interés en este caso de estudio. Eh, y bueno, me pareció interesante sobre todo que mencionaras el caso del Parque Ciudad Jardín Bicentenario en Nezahualcóyotl. Efectivamente, Nezahualcóyotl, si no mal recuerdo, entre Tijuana y Nezahualcóyotl se discuten siempre como municipios más poblados a nivel nacional, ¿no? Como un factor ahí de gran interés también, en sí mismo de interés, digamos, dentro de los estudios urbanos, pero también dentro de los estudios regionales. Ya iremos viendo por qué voy incluyendo como todas estas categorías, pero me parece importante también situarlo. Y bueno, también que hay unas cuestiones que van de por medio en esta discusión, que aquí yo entiendo que por tiempo no las mencionaste, pero que estoy segura las estás considerando. Una de ellas es la propia historicidad de Ciudad Nezahualcóyotl, el municipio, ¿no? Su historia, cómo nace, es un asentamiento en su origen prácticamente irregular, informal, vamos a decirlo de alguna forma. Ahí podríamos discutir los dos conceptos, voy a plantear los dos porque no sé también con qué escuela estás trabajando tú, pero bueno, que me parece importante también para situarlo como contexto y entender bastante de la problemática que tiene que ver justamente con algo que tú mencionabas al inicio de tu presentación, que tiene que ver específicamente con este acceso a servicios urbanos que está fuertemente comprometido. Específicamente mencionabas el tema del agua, que creo que es un elemento ahí que en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, si se me permite decirlo,
es un elemento clave que nos permite analizar también cómo esta parte de las crisis hídricas, ¿no? Que vivimos en la actualidad. No me voy a detener demasiado ahí porque sé que tu tesis no va sobre esto, pero bueno, que me parece importante mencionarlo. Pero en ese sentido, hablo justamente y menciono justamente esta historicidad porque nos va a dar una nota clave para entender cómo se construyeron, si es que existen, porque también esa sería una pregunta o una hipótesis también a integrar en tu estudio. Al ser un asentamiento informal, irregular, ¿qué tanto se garantizaron, digamos, los espacios públicos desde un inicio, ¿no? Ahí vemos como una traza muy distinta a, digamos, estos asentamientos más formales o que están más planificados en la zona metropolitana del Valle de México, ya que tu estudio abarca más bien la parte del Estado de México, pues bueno, me voy a permitir hablar de la zona metropolitana. Y esto me parece bien interesante porque a diferencia de otras zonas de la zona metropolitana, de otras áreas de la zona metropolitana, aquí hay un tema que va de por medio que tiene que ver, diría yo, más que, para mi punto de vista, más que del derecho a la ciudad, que es una discusión del EFEP, eh, que parte de más de una perspectiva más en torno a lo filosófico, ¿no? De la ciudad debería centrarse en el valor de uso, no tanto en el valor de cambio, recordando también estas discusiones y sobre todo que el EFEP y después lo retoma Harvey, hablan mucho desde la perspectiva marxista, ¿no? Y un análisis marxista de la ciudad y cómo, a final de cuentas, hay una pugna aquí y cómo va ganando muchísimo todo el valor de cambio sobre el valor de uso y cómo ahí se enfrenta el espacio público. En el caso de Nesa, justo me parece interesante porque habría que discutir también qué tanto dentro de la estructura informal y regular que se dio originalmente en Nesa, entiendo que fue reconocido más o menos durante la década de los 60 como municipio. Eh, Cómo, digamos, existía de fondo, existían algunas áreas que la propia población designó como espacio público, nunca existieron y entonces se quiso imponer este espacio que no terminó funcionando porque había una pugna ahí de estas posibles asociaciones. Me estoy aventurando a decir, no nos hablaste de esto, pero supongo que lo irás desarrollando en tu tesis de licenciatura, estas posibles asociaciones también público-privadas que se dan a partir de la, digamos, del cambio de política pública en general, pero sobre todo en materia urbana y en materia de planeación urbana regional, que se caracterizan por esa asociación de esquemas públicos privados para la construcción de diversos tipos de aditamentos en las ciudades. Me parecería interesante que también nos hablaras un poco de esto, ¿no? Si se dio en el marco de una asociación público-privada, quiénes estuvieron ahí participando, cuál fue la lógica, y si antes de esto había antecedentes justamente de espacios públicos en esa, ¿no? Porque eso me parece muy importante para ir notando también, inclusive dentro del imaginario de la población, la influencia o la importancia que esto pudo tener de la transformación, sobre todo de este espacio. Tú decías que este espacio era una unidad deportiva, entonces, ¿cómo fue también a lo largo del tiempo transformándose? ¿O era un espacio que siempre estuvo en desuso y nunca realmente se le dio un uso y solo se le dio un cambio de nombre a conveniencia? Eh, pero bueno, otro elemento que también me parece interesante que habría que ir reflexionando tiene que ver justamente, esto no lo dices de forma explícita, pero me parece importante mencionarlo de forma explícita, ¿qué estás entendiendo tú por neoliberalización? O sea, sabemos todos, pero bueno, es importante que justamente al momento de exponer y que nos expliques, tú estés escribiendo también qué estás entendiendo por neoliberalización, ¿no? Lo podemos entender todos de más o menos sobremanera, y cómo esto como también digamos dentro de tus reflexiones, cómo esto se enmarca y se expresa en la política urbana o en la política de planeación, ¿no? Cómo hay también aquí un desgaste o una falta de, digamos, de comunicación, sobre todo en una problemática como es el caso de la zona metropolitana del Valle de México, que involucra tres entidades federativas y la dificultad de ponerse de acuerdo entre los distintos gobiernos locales, también entre los gobiernos de entidades federativas. Entonces ahí también cómo se va dando y cómo puede haber o no una parte de debate entre esas dos áreas. Eh,
Y sobre todo, otro punto también bien interesante que tú mencionas ya al final, un poco para ir cerrando en tu presentación, es el uso del derecho a la ciudad como un concepto, eh, digamos, para mi gusto, más de moda que realmente de reflexión. Por eso inicial, al principio te decía, bueno, el concepto del derecho a la ciudad nace más como un debate en términos filosóficos, teórico, conceptual, de Henri Lefebvre, ¿no? Con esta discusión entre el valor de uso, valor de cambio. Después lo retoma David Harvey, sobre todo dentro de la geografía política, y cómo, sobre todo durante, diría yo, más o menos los últimos 20 años, se ha retomado más para mi gusto, como una cuestión de moda que realmente como una cuestión práctica, ¿no? Escuchamos mucho que la Constitución de la Ciudad de México incorporó el derecho a la ciudad en las políticas y en la planeación y todo esto, pero en la realidad no vemos un debate fuerte sobre ello, ¿no? Escuchamos que en la agenda, por ejemplo, de ONU Habitat, en la última agenda que se publicó por ahí de 2016, también habla mucho del derecho a la ciudad, pero en términos prácticos, ¿qué significa eso, no? Cuando alguien le pregunta a una persona que vive en una zona como podría ser Mesa, bueno, y se está cumpliendo tu derecho a la ciudad, la gente te va a decir, pues bueno, ¿qué es eso, no? Yo lo que quiero es tener acceso regular al agua, un transporte de calidad y demás. Entonces, bueno, me parece como interesante tener todo este tipo de discusiones que son muy amplias y que no van, digamos que en tu caso bien se trabaja en un caso de estudio muy concreto, que tengas como justamente en cuenta toda esta historicidad al momento de hacer tu análisis. Creo que va a servir muchísimo. Y por último, nada más para cerrar, porque me pareció interesante también que justamente este proyecto, un poco como parte de los conceptos de moda, además del derecho a la ciudad, otro elemento clave es como la parte de sostenibilidad, ¿no? Y que creo que este proyecto originalmente se enmarcaba mucho o se presentaba o se vendió mucho como desde esta lógica. Entonces, ¿cómo, digamos, al final de cuentas, esto que tú mencionas, esta parte que es muy clara en tu presentación, que es políticas públicas, tu relación con neoliberalización, con el espacio público, eh, más bien política pública, neoliberalización, ciudades, espacio público y el caso específico de Parque Bicentenario, cómo está, digamos que también rondando toda esta flecha o esta conexión de conceptos con estos otros que son derecho a la ciudad, que tú lo mencionas, y la parte, digamos, de políticas como de sostenibilidad o acciones de sostenibilidad, que también van muy de la mano con eh, estos proyectos de diseño o rediseño de espacio público. Eh, y bueno, yo lo dejaría por aquí. Podemos abrir el debate, podemos seguir como conversando al respecto. Eh, y bueno, eso sería de momento mi primera reacción a la presentación, a tu presentación, Oscar. Muchas gracias. Quisiera saber si puedo aprovechar para hacer una pregunta puntual sobre justo lo que me mencionabas como observación, porque quisiera saber cómo podría, digamos, bueno, si alguno de los casos sí por tiempo no pude mencionar, sobre todo lo de la historicidad de Nesa como asentamiento informal y cómo desde un principio no existía, ¿no? El acceso al agua, todo lo que representó en esta construcción, ni siquiera por parte del Estado, sino de las propias personas de un municipio como tal. Y lo que quisiera más bien preguntar es cómo podría yo investigar o llevar esta investigación desde estas lógicas más, desde la política urbana, la política pública, cuando no existe realmente una claridad, digamos, o dónde podría buscar, dónde usted como investigadora me podría sugerir encontrar estos puntos, porque más allá de lo hemerográfico es difícil encontrar eh, información, ¿no? Y sí, justamente mencionaba esta parte de, sobre todo, el aseguramiento del derecho a la ciudad mencionado en la Constitución Política del Estado de México en 2019, cuando la realidad es que, como vemos ahorita y mencionaba un poco al Cutzamala para ejemplificar eso, pues no hay agua ya en una gran cantidad de municipios, ¿no? No se cumple este derecho básico al agua y básicamente sería eso. Bueno, esa es una excelente pregunta y aquí es como una sugerencia, te digo, más en tono de sugerencia en términos metodológicos. A mí generalmente me sirve mucho hacer como una revisión documental. Están los planes de ordenamiento urbano, los planes generales de desarrollo urbano,
ahí podrías revisar desde qué época más o menos están empezando a gestar. Hay inclusive sexenios donde no se hizo un lineamiento de política, generalmente se hacen sexenales, entonces, te digo, hay sexenios en los que no se hizo, pero más o menos vas viendo, puedes ir ahí viendo más o menos como los puntos claves de cada uno. Puedes hacerlo, a mí me sirve mucho hacer como líneas del tiempo, pueden ir como líneas del tiempo paralelas, digamos, de la política nacional, ¿no? Lo que se está diciendo en términos normativos. Pero en la práctica hay como ciertos acontecimientos que están funcionando y que van a partir como, o van a medir como cómo se va moviendo. Y por otro lado, otra cosa que también te podría servir, eh, y esto lo digo más tal vez desde mi formación de la geografía, que me ha servido mucho a mí, es ver justamente como los mapas con las áreas de expansión urbana, cómo han ido ampliándose a lo largo del tiempo. Eso me parece que la información como ya más detallada, si no mal recuerdo, debe estar como más a partir más o menos de la década de los 70. Puede ser que encuentres un poquito antes, pero como que es más claro, sobre todo porque es cuando se da esta expansión increíble y esta migración increíble campo-ciudad, que también coincide mucho con, supongo que la explosión demográfica que se da específicamente en el caso de NESA. Entonces, si te das cuenta, me estoy mencionando como tanto procesos normativos, que es una línea, sería una línea de tiempo, ¿no? A partir de esta fecha empiezan a haber estos lineamientos. Por otro lado, digamos, los procesos de expansión urbana que se van dando. Y por otro lado, podría ser, por ejemplo, sería un caso muy bonito y como algo muy padre, una aportación interesante a tu tema, eh, las acciones como más en términos políticas, porque al final de cuentas tu tesis pues es una investigación desde la ciencia política, ¿no? No hay que olvidar eso. Y entonces, como al final de cuentas también ciertas figuras políticas, ciertas decisiones políticas que van entrando, van también interactuando con estas líneas del tiempo. Y eso creo que podría nutrir bastante tu investigación y darte como mucha claridad. Eh, ¿No? Yo lo digo, ahorita te estoy mencionando algunos factores, que es como la parte, digo, la parte normativa legal, la parte, digamos, más en términos sectoriales, como, ¿no? De áreas urbanas, y la otra es la parte política, que creo que va a ser como lo más fuerte de tu investigación. Tienes esas tres líneas y de ahí puedes tú hacer como inclusive se me ocurre que hasta como cruces o interacciones o vas haciendo ahí como ciertas diálogos entre los factores que van sucediendo y te puede dar un resultado interesante también para mostrar o inclusive a veces hasta refutar lo que uno está pensando originalmente en su investigación, que eso también nos suele pasar en el proceso de investigación. Vale, muchas gracias. Listo, Oscar, si la doctora Laila ya no tiene otra sugerencia, otro comentario, y tú no tienes otro comentario tampoco, vamos a leer lo que dice nuestra audiencia. Dice Dulce Díaz Mol, muchas felicidades. Es un trabajo muy interesante e importante para el Estado de México. Como este, hay muchos proyectos que fueron prometedores y solo se quedaron ahí. Alma Rosa dice muy interesante e importante. Felicidades. Invitamos a nuestra audiencia si tiene alguna pregunta o también desde nuestras redes sociales, desde Facebook, pueden hacerlo y nosotros con gusto se las haremos a nuestro estudiante Oscar. Ya llegó una, dice Carlos Torres, ¿cuáles son las principales consecuencias del aumento de la desigualdad en la periferia? ¿Es factor para la gentrificación en la zona metropolitana? Oscar o Laila, quien quiera contestar. Eh, Oscar, ¿quieres contestar tú y después ya contesto yo? ¿Te gustaría contestar primero tú para darte como... Bueno, pues básicamente, sí, gracias. Respecto a lo primero que menciona, con base en el aumento de la desigualdad en la periferia, pues creo que justamente el no aseguramiento de los derechos y algo que es importante mencionar es que, sobre todo con eso que ya mencionaba la doctora Laila acerca del no aseguramiento desde que se construyó, digamos, edificó el municipio por parte de la propia población, es que el aumento de la desigualdad en la periferia conlleva eso, ¿no? Como que sea un ciclo vicioso del crecimiento de la desigualdad en donde no hay un tratamiento acorde con políticas públicas de implementación de proyectos o programas urbanos, sociales, políticos, ecológicos, ambientales, que conlleva a que
se siga segregando y como mencionaba un poco al principio en cuanto a la exclusión e inclusión del espacio público, al no asegurarse este tipo de derechos, pues se mantienen estos cambios discriminatorios o condiciones discriminatorias y raciales, por ejemplo, en cuestión de género, de clase, etcétera, porque no hay una implementación, ¿no? de políticas que puedan subyugar, como digamos, el aumento en la desigualdad en la periferia, ¿no? Y entonces creo que también es parte de estas lógicas importantes que sostienen al neoliberalismo en cuanto a la necesidad, que también lo menciona un poco Harvey, sí, justamente en esta línea marxista de la necesidad de que existan estos espacios para la supervivencia del capital neoliberal. No sé si vas a continuar. ¿Ibas a continuar? ¿Ibas a decir algo más, Oscar? O... No, 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 eso sería básicamente todo. Ok, perfecto. Em, bueno, yo añadiría que hay como también una cuestión aquí interesante, justo hablando como de procesos históricos, y una de ellas es que también muchas de las ciudades, gran parte de las ciudades en el caso de México, se expanden a costa de antiguo suelo ejidal, ¿no? Que tiene ya implicaciones como interesantes, hablando justamente en el marco de políticas neoliberales. Bueno, esto se da también a partir de las reformas al artículo 27 constitucional, eh, por allá del año 1992, ¿no? Y que muchas de estas tierras también eran tierras en desuso, eh, por distintos factores que podríamos sentarnos a analizarlos desde y tardarnos muchísimo tiempo en descifrar, pero que creo que en cierta forma también parte de esta expansión en la periferia tiene que ver con diversas razones. Una de ellas es la falta de acceso a vivienda de calidad y a costos asequibles, digamos, para poblaciones que eran migrantes generalmente rurales a ciudad, en este proceso que les decía yo, en el caso de la Ciudad de México es muy emblemático, que se da a partir o se fortalece muchísimo en la década de los 60, 70 con los procesos de industrialización. Entonces, hay una expansión urbana también a costa de estos antiguos suelos ejidales, que lo que van a hacer es que también estas tierras eran más baratas o bien estaban acaparadas por mercados informales, lo cual va a permitir esta expansión, pero al mismo tiempo, justamente va a ser a costa de que no van a tener un acceso regular a servicios constantes, ¿no? Esa es una de las consecuencias. Otra podría ser lo que ahora mencionan, por ejemplo, en el tema de movilidad, mencionan mucho el tema de, o se habla mucho del tema de pobreza de tiempo, ¿no? Que tiene que ver justamente con el tiempo que se invierte en desplazarse de un punto a otro por redes de transporte ineficiente, por altos costes también que tiene transportarse. Entonces, esta sería, por ejemplo, otra de las consecuencias, el tiempo invertido para acceder a ciertos servicios urbanos, donde ahí las mujeres tienen un papel fundamental. En el caso de la gestión del agua, creo que es como muy claro. Podría mencionar como muchas otras, pero bueno, creo que estas son de las más visibles. Y sobre todo también otra de las consecuencias son los altos costos también de acceder de forma informal a estos servicios, porque ahí forman parte también una red de acaparadores que prestan los servicios, pero los costes son todavía más altos, ¿no? Entonces, diría que va por ahí también parte de las consecuencias que tiene la dinámica en la periferia. Eh, ¿Este factor para la gentrificación en la zona metropolitana? Yo diría que no, casi siempre los casos, al menos en el caso de Ciudad de México, valdría la pena explorar otros casos, pero en el caso de Ciudad de México, los procesos de gentrificación se dan más en las áreas centrales, o se han dado más en las áreas centrales, que específicamente sería tal vez la alcaldía Cuauhtémoc, eh, como un área como muy emblemática de los procesos de gentrificación en distintas colonias. Yo por ahí lo dejaría. Muchas gracias, doctora Laila. Muchas gracias, Oscar. Nosotros, si la doctora nos permite, te daríamos su correo electrónico por si llegaras a necesitar aclarar alguna duda o digo, conforme vayas avanzando en tu investigación, pues van a ir surgiendo más cuestiones, ¿no? El programa de investigación en cambio climático de la UNAM agradece mucho la participación tanto del estudiante Oscar como de la doctora Laila, quedando abierta esta opción para futuras invitaciones con nosotros. Muchas gracias, doctora, por aceptar. Muchísimas gracias a ustedes y Oscar, también un gusto y un honor enorme eh, estar dialogando contigo el día de hoy. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias al PIC.
Gracias a ti, Oscar. Cabe resaltar que Oscar fue parte de nuestro servicio social y hizo una labor muy importante con nosotros. Excelente estudiante y esperemos que nos invite a su titulación.